La Universidad de París fue una de las primeras universidades fundadas en Europa y era considerada la más prestigiosa en su época, debido a su especialización en los estudios de teología. Concretamente fue fundada a mediados del siglo XII y recibió la bula papal que confirmaba oficialmente su estatus como universidad y su misión educativa en el año 1200. Por regla general, los estudiantes llegaban a las universidades habitualmente con 14 años o un poco más, tras haber iniciado los estudios más rudimentarios con maestros que les enseñaban a leer y a escribir y un nivel suficiente de lengua latina. Los primeros años de su vida universitaria se dedicaban a los estudios de artes liberales. Cuando se consideraban preparados para superar los exámenes correspondientes, consistentes en la lectura y repetición memorística comentada de un texto, y respondiendo a las preguntas que procuraban averiguar si el aspirante lo había comprendido. Entonces alcanzaban el título de bachiller, lo que solía ocurrir en un plazo de unos 6 años. Era muy habitual abandonar los estudios sin obtener ningún título, y solo una minoría continuaba con el estudio de las artes a un nivel superior o con carreras más especializadas como medicina, derecho o teología. Muchas veces los estudiantes graduados en Derecho podían llegar a ejercer cargos gubernamentales en sus ciudades natales, como fue el caso de muchas universidades italianas. Obtener en cualquiera de ellas el título de maestro permitía dedicarse a la enseñanza universitaria en cualquier universidad. Este título requería una aprobación por el gremio de maestros. El título de doctor exigía estudios aún más prolongados, y era habitual que los que se presentaban a tal examen llevaran varias décadas de vida universitaria. El de artes era más breve, solía obtenerse en unos 4 o 6 años, el de medicina en unos 10, el de derecho en 12 o 13 y el de teología en unos 15. El examen de doctorado, con la misma estructura que el de los otros grados, consistía en la defensa ante un tribunal de doctores de una tesis cuya originalidad no era el valor más prioritario. Las costosas fiestas y regalos a los que el doctorando estaba obligado actuaban como una barrera para dificultar el acceso al grado superior de la vida universitaria. El inicio de la revuelta tuvo lugar en marzo de 1229, durante el martes de carnaval. Aquel día el carnaval parisino llegaba a su fin, y al igual que el Mardi Gras que se celebra en la actualidad, la población participaba en estos festejos disfrazándose con máscaras y dando rienda suelta a toda clase de acciones disolutas, sobre todo al consumo de alcohol en grandes cantidades. Este era el caso de los estudiantes universitarios, cuya propensión a emborracharse y armar jaleo provocó un altercado con un tabernero en el barrio latino, a causa de una cuenta impagada en la taberna que éste regentaba. La discusión terminó en una pelea entre los estudiantes y el dueño del establecimiento, que les propinó una paliza y los expulsó del local. Al día siguiente, el miércoles de ceniza, los estudiantes agredidos regresaron al barrio latino, acompañados de otros alumnos de la Universidad de París, armados con garrotes de madera y con la intención de vengarse del tabernero. Una vez localizaron la taberna, forzaron la entrada a golpes. Estaba cerrada porque era miércoles de ceniza. Agredieron al tabernero y destrozaron el negocio. Después de este acto, instigó la destrucción de otras tiendas y negocios cercanas, por la que la situación derivó en una revuelta estudiantil que se extendió por las calles aledañas a la taberna asaltada. Debido al privilegio eclesiástico del que gozaban los estudiantes, en virtud del cual no podían ser juzgados por tribunales civiles, sino solamente por los de la Iglesia Católica, los ciudadanos cuyas propiedades fueran vandalizadas elevaron numerosas quejas a los tribunales eclesiásticos. Estos sabían que la universidad tendía a ser muy indulgente con sus estudiantes, por lo que intentaron abordar el asunto con cautela, evitando cualquier decisión que pudiera servir de pretexto para una escisión como había pasado en la Universidad de Cambridge, la cual fue fundada por estudiantes descontentos que eligieron abandonar la Universidad de Oxford a causa de una disputa similar. Sin embargo, Blanca de Castilla, que era la regente de Francia en ese momento durante la minoría de edad de Luis IX, tomó cartas en el asunto y exigió que los estudiantes involucrados en los disturbios fueran castigados. En consecuencia, la Universidad de París permitió a la Guardia Municipal parisina que castigase a los culpables. Los guardias encontraron a un grupo de estudiantes en la calle y les agredieron con excepcional violencia, de lo que resultó un saldo de varios estudiantes muertos. Posteriormente se rumoreó que los estudiantes asesinados eran en realidad inocentes y no habían tenido nada que ver con la revuelta. La universidad reaccionó ante esas muertes convocando una huelga. Las aulas fueron cerradas y los estudiantes en huelga se marcharon a otras universidades, como la de Reims, la de Oxford o la de Toulouse. Otros regresaron a casa, o bien encontraron empleo en otra parte.
Por su parte, los profesores interrumpieron las clases. Como resultado, el barrio latino sufrió una recesión económica, ya que era el lugar de residencia habitual de la mayoría de los estudiantes universitarios, y si por ende el bienestar de sus habitantes dependía en gran medida de la provisión de servicios en la universidad, sobre todo del alojamiento para los estudiantes antes mencionados. Después de 2 años de negociaciones, el Papa Gregorio IX, que era egresado en la Universidad de París, promulgó la bula Parens Extinctarium el 13 de abril de 1231, en la que confería el honor de Madre de las Ciencias a la Universidad parisina. En retrospectiva, esa bula ha sido calificada como la Carta Magna de la Universidad de París, ya que garantizaba la autonomía de la enseñanza universitaria respecto a las autoridades locales, fueran estas seculares o eclesiásticas, poniendo directamente a la universidad bajo la autoridad papal. Además, la amenaza de suspensión de clases permaneció como un recurso útil que permitía a la universidad controlar la economía local. Las autoridades universitarias fueron autorizadas a dispersar las clases sobre la base de una serie de provocaciones que iban desde ofensas muy graves a la universidad hasta el derecho a ajustar el precio del alojamiento estudiantil. La historiadora Azucena Frasovsky describe así cómo discurrió una huelga anterior de manera muy similar a la de 1229. Dice la historiadora: hacia el año 1200 tuvo lugar una riña de proporciones entre estudiantes y vecinos de la ciudad, que culminó con la muerte de 5 personas. El preboste real y los habitantes del lugar habían intervenido, y los maestros y los escolares presentaron sus quejas al rey. Pidieron castigo para los responsables y amenazaron con la suspensión de clases y el abandono de la ciudad. Felipe Augusto examinó el caso y dispuso sancionar duramente a las autoridades que habían participado en tan brutal agresión.